Pero miren cómo andan los jueces y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que en sus determinaciones de suspensión de la vigencia de las reformas a la ley de la industria eléctrica dicen beneficiar a la colectividad. ¿Quién representa a la colectividad en este país? ¿Un juez o un poder legislativo? A ellos no los elige el pueblo, a nosotros sí. ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la reforma energética en 2013? ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la reforma laboral emanada del Pacto contra México? ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto? Ahí sí no, ¿verdad? ¿Qué no se afectaba a la colectividad y al pueblo de México y a sus trabajadores y a sus docentes? Amigos y amigas, hoy en la Cámara de Diputados la presidenta Sauri toma partido. Como todos sabemos, la presidenta de la mesa directiva debe de ser neutral, no se debe de inclinar hacia ningún partido. Pues hoy la presidenta Sauri se quita la máscara y trata de ponerle un bozal al diputado de Morena, al diputado Cayetano. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque el diputado de Morena no se queda callado, amigos y amigas, porque él es un jurista, es un abogado honesto y le quiso hablar de artículos. Amigos y amigas, el diputado Cayetano les da un calladón de hocico por medio de la Constitución. Vamos a ir a este debate. Presidente Sauri, insto a defender institucionalmente las reformas a la ley de la industria eléctrica como representante del Poder Legislativo. Como representante de la Nación y amparado en el imperativo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, voy a seguir ejerciendo libremente mi derecho a expresarme desde esta alta tribuna, porque en los nuevos tiempos se permite y se respeta la libertad de pensamiento, a pesar de la maniobrabilidad y la incomodidad que pueda causar. Amén del contenido de mis reservas, un legislador, como representante popular auténtico, no puede ni debe renunciar a la potestad que nos da la ley. Sí, la ley, la misma ley que las y los simuladores del derecho han manipulado a su antojo durante el viejo régimen, distorsionando los más altos principios de la justicia desde los más altos tribunales del país. Miren cómo andan los jueces y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que en sus determinaciones de suspensión de la vigencia de las reformas a la ley de la industria eléctrica dice... Diputado Cayetano García, permítame un momento. Solicito atentamente a la Secretaría de lectura a los artículos 116, numeral 1 y 2, y artículo 123 de nuestro reglamento. Artículo 116, numeral 1. La moción de apego al tema es el llamado al orador cuando éste divague, sea parte del tema o refiere a asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Numeral 2. La diputada o diputado que haga la moción deberá solicitar el uso de la palabra desde su curul para mencionarla. Si es aceptada por el presidente, hará el señalamiento. Si no, continuará el discurso de la si no continuará el curso de la sesión. Artículo 123 también, numeral 1, por favor, secretaria. Artículo 123, numeral 1. Las mociones de orden de apego al tema y de ilustración al Pleno las puede formular el presidente a solicitud de una diputada o diputado o por determinación propia. Secretaria, atentamente le solicito de igual manera se sirva dar lectura a la reserva al artículo 10
del proyecto de decreto con la modificación a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia presentada por el diputado Rubén Cayetano García. Texto del dictamen, artículo 10. Dice, fracción primera, no la referencia, fracción segunda dice la inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, principalmente de alcohol, tabaco y estupefacientes, en la política pública en materia de educación a través de la difusión de contenidos tendientes a disminuirlas. Fracción tercera, el fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos. Y fracción cuarta, el fortalecimiento de las medidas de detención, prevención y atención del acoso entre niñas, niños y adolescentes y mujeres en las escuelas y comunidades que privilegien la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad. La propuesta que hace el diputado de adición dice, artículo 10, la fracción primera no tiene referencia, la fracción segunda dice, la inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, principalmente de alcohol, tabaco y estupefacientes, en las políticas públicas en materia de educación a través de la difusión de contenidos tendientes a disminuirlas. Fracción tercera, el fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos. Y fracción cuarta, el fortalecimiento progresivo de las medidas de detención, prevención y atención del acoso de niñas, niños, adolescentes y mujeres en las escuelas y comunidades que privilegien la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. En consecuencia, diputado Rubén Cayetano García, con fundamento en el artículo 116 de nuestro reglamento interno relativo a la moción de apego al tema, le solicito atentamente que la exposición que tenga a bien realizar verse estrictamente sobre el dictamen que estamos desahogando. Asimismo, recuerdo a la Asamblea que el artículo 123 del mismo ordenamiento faculta a esta presidencia a formular a solicitud de una diputada o diputado o por determinación propia las mociones de orden, de apego al tema y de ilustración al Pleno. Continúe, diputado, con su exposición, respetando el reglamento de esta Cámara de Diputados. Antes de continuar, pido que no se continúe con el reloj. Presidenta, solicito se dé lectura al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Permítame un Unidos momento, mexicanos. diputado Cayetano García. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Una moción de orden, diputada Sauri. Me parece que su responsabilidad efectivamente es conducir el debate y me parece que se está extralimitando. Como bien lo comenta el diputado Cayetano, ningún diputado puede ser reconvenido y ningún diputado o diputada de esta legislatura se le ha llamado la atención. La oposición permanentemente utiliza los temas para golpear a nuestro gobierno, al compañero presidente, para salirse del tema, para decir lo que a sus intereses conviene legítimamente, y usted tan serena como si nada pasara. Bueno, la sesión pasada yo le comenté que un diputado tenía que retirar sus expresiones injuriosas hacia un compañero de mi bancada, y luego nos injurió a la bancada del PT, diciéndonos que lapas o algo así, y no pueden ni con las lapas, menos van a poder con el tiburón, que es el compañero presidente, si que nosotros les ponemos cada zapatería ahí en tribuna. Entonces, la verdad es que es incorrecto que no se respete la libertad del legislador de abordar el tema como él lo considere conveniente. Así es que yo hago un llamado a quien está conduciendo esta asamblea para que haya pleno respeto a la libertad de expresión de los legisladores y legisladoras, y en este caso al diputado Cayetano. Diputado Fernández Noroña, agradezco su opinión, que como usted bien sabe quedará consignada íntegra en el diario de los debates. Sin embargo, lo que se acaba de dar lectura es justamente
un cuerpo normativo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y que rige los procedimientos y funcionamiento de la Asamblea y, desde luego, de la legislatura. Me refiero al reglamento interior para el gobierno de la Cámara de Diputados y a los artículos que corresponden a las mociones que tienen que ver con el apego al tema. De manera alguna se restringe el principio constitucional de la libertad de expresión, lo vamos a escuchar en breve, cuando la Secretaría proceda a dar lectura al artículo 61 de la Constitución. El reglamento de la Cámara de Diputados no lo restringe, solamente lo reglamenta, lo ordena para propiciar la discusión de los asuntos que están a consideración del Pleno. He sido particularmente cuidadosa en respetar íntegramente la libertad de expresión en la tribuna y tengo asimismo la responsabilidad de que los asuntos puestos a consideración de la Asamblea puedan ser desarrollados con la profundidad que amerita la importante determinación del sentido del voto que se da al final de la discusión de un dictamen. En este sentido, recuerdo a la Asamblea que hace un momento se votó en lo general y que está pendiente el voto en lo particular justamente por una propuesta de modificación presentada al artículo 10 de la ley que está a nuestra consideración. En ese sentido, lo que en este momento le solicito atentamente al diputado Rubén Cayetano García es que ayude a la Asamblea a tener elementos para analizar si su propuesta de modificación procede o si la desecha la Asamblea. En consecuencia, diputado, permítame, antes de devolverle la palabra, atender a su petición de lectura del artículo 61 de la Constitución. Por favor, secretaria, proceda. Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de las mismas y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Justamente el reglamento y los artículos a los que acabo de hacer alusión vía la lectura de la Secretaría de los mismos, lo que hacen es normar esa facultad de expresión que tenemos garantizadas en la Constitución, exclusivamente eso. Entonces, en consecuencia, diputado, continúe con su exposición sobre la reserva que presentó usted del artículo 10 de la Ley General para prevenir la prevención social de la violencia y la delincuencia. Atento precisamente a la lectura que ya se dio, queda muy claro respecto de mi reserva que lo único que estoy planteando es la progresividad de las medidas de detección, prevención y atención del acoso entre niñas, niños, adolescentes y mujeres, lo cual tendrán que aplicar los jueces. Pero miren cómo andan los jueces y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que en sus determinaciones de suspensión de la vigencia de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica dicen beneficiar a la colectividad. ¿Quién representa a la colectividad en este país? ¿Un juez o un poder legislativo? A ellos no los elige el pueblo, a nosotros sí. ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la reforma energética en 2013? ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la reforma laboral emanada del Pacto contra México? ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto? Ahí sí no, ¿verdad? ¿Qué no se afectaba a la colectividad y al pueblo de México y a sus trabajadores y a sus docentes? En el caso concreto, lo cierto es que están con este actuar protegiendo intereses particulares, nacionales y extranjeros, intereses de empresas que forman parte de la oligarquía,
que sigue creyendo esa oligarquía que México es lugar de negocios al amparo del poder y tierra de conquista. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de actuar de forma antipatriótica desde el Poder Judicial, porque esas determinaciones son injustas más allá del apego a derecho. La reforma en materia de soberanía energética constituye un acto por el cual los poderes del Estado reivindican a México su soberanía energética, y tanto jueces como comunidad jurídica con su mínimo de dimensión social deberían aplaudirla y consolidarla, porque precisamente se aplica el mandamiento de que cuando encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, nuestro deber es luchar por la justicia. ¿Por qué lo veo así? Es sencillo. Vengo de una cuna de grandes juristas de mi estado de Guerrero, la más alta escuela jurisprudente, la misma que del prócer demócrata Eduardo Neri, la misma que de uno de los 7 sabios de México, Alberto Vázquez del Mercado, y del letrado Ignacio Manuel Altamirano, que tuvieron una óptica jurídica que ahora en nuestro tiempo ajusta con precisión el borbollón del movimiento social que es mi tierra suriana. Yo no abandoné mi amada profesión de abogado para venir aquí a simular y quedar bien. Por eso, insatisfecho, como lo he dicho otras veces, señalo que por pretender cambiar el fondo del podrido sistema de justicia, me voy a regresar a mi despacho a reorganizar la lucha para cambiar este oprobioso Estado de Derecho, hasta que se cumpla el anhelo de José María Morelos y Pavón, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, y no como ahora, que los jueces protegen al oligarca y al poderoso, incluido a las empresas que protegen y que son de la industria eléctrica, frente a un Estado democrático de derecho. Es cuanto, Presidenta. Agradezco que se salvaguarde lo que tutela el artículo 61 de la Constitución de nuestro país. Como es mi derecho, retiro la presente reserva. Muchas gracias. Lo que queda muy claro, amigos y amigas, es algo. El presidente López Obrador ya sabía que iba a venir una lluvia de amparos, que estos jueces corruptos iban a conceder amparos a diestra y siniestra. El presidente López Obrador lo que quería es que estos jueces corruptos se quitaran la máscara, y hoy se la han quitado y están favoreciendo a las empresas extranjeras, a las empresas mexicanas. ¿Y por qué será, amigos y amigas? Porque seguramente hay moches millonarios. Pero vuelvo a repetir, el presidente López Obrador es un estadista, un visionario, y esto ya lo sabía. Ya sabía que iba a pasar esto, y hoy este asunto lo está ventilando ante el pueblo de México. El presidente consigue lo que quería. Y hoy lo ha dicho muy claro, que si es posible va a meter una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Constitución, para reformar la ley y echar abajo la reforma energética de Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar que esa reforma fue aprobada por medio de moches millonarios dados a los diputados de Acción Nacional y del PRI. Que no se te olvide eso, amigos y amigas, que estos señores se vendieron al mejor postor. Hoy el presidente López Obrador no les ha querido dar ni un peso, partido por la mitad. Y eso es lo que los tiene muy furiosos, muy enojados. Amigos y amigas, por eso le quieren quitar la Cámara de Diputados, para seguir saqueando al pueblo de México, para seguir burlándose del pueblo de México. Que no se te olvide este año 2021, el día que llegues a las urnas a votar. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.